Sí, bienvenido. Hola. Buenas tardes, días, noches. Madrugadas, quienes los desvelados. Buena idea para los que se desvelan, que nos escuchen un rato, un ratito. A los que tienen insomnio. Bienvenidos a La Carroza, en nuestro episodio número 31, en el cual les vamos a estar platicando de las maldiciones de Egipto y el Museo Británico. Que igual muchos van a decir ahorita pues que tienen que ver el Museo Británico con las maldiciones de Egipto. En un momento del programa se liga uno con el otro. Claro. De hecho, como que el primero vamos a decir varias maldiciones que existen, y después hay una que conecta los dos, ambos. Ajá. Los dos ambos. Los dos ambos juntos. Muy Ambos bien. tuyos, míos. Pues comenzamos. El ladrón castigado. En el 2007, un joven alemán, cuyo nombre nunca fue revelado por las autoridades, Digamos que se llamaba Adolf. viajó a Egipto para regresar a una pieza aparentemente maldita. La historia comenzó unos años antes, cuando su padrastro ingresó en el Valle de los Reyes y tomó un objeto cualquiera como recuerdo de su viaje. Cuando volvió a Europa, el ladrón fue aquejado por una extraña fatiga, fiebres, parálisis y finalmente la muerte. La familia concluyó que el hombre continuaría sufriendo aún después de muerto y determinó que la única forma de terminar con sus males sería regresando el objeto a su lugar de origen. Pero no dice qué es. No dice qué. ¿Qué objeto ni nada? No, de hecho sí son como muy conocidas, como decir, son como leyendas urbanas en Egipto. De Egipto. Ahí huele a carnita asada. Ay, sí. Bien. La maldición de los faraones. Siendo los faraones de las personas más importantes en la sociedad egipcia, sus restos debían ser guardados y respetados por todos. Por esta razón, en todos los sarcófagos está escrito un sinfín de cosas que podían ocurrirte si cometes el sacrilegio de abrir la tumba. La maldición más común era que el sujeto se llenaría de mala suerte o tuviera una muerte inevitable y horrible. Por andar profanando. Ajá. Porque ya ves que los enterraban también a veces como con muchas cosas de joyas o cosas así. Ajá. Entonces, pues, la ambición. A mí se creo que alguien del Cruz Azul hizo algo así, por eso traen esa su maldición por de eso tantos no ganan. años. Ajá. Y amor de los del Atlas. Ok. El dios de la muerte también, pues hablando pues de lo que es Maldiciones. Egipto. Walter Bryan Emery figura entre los egiptólogos más reconocido de todos los tiempos, pero él realmente quedó grabado en la historia con su trágica muerte en 1971. Todo comenzó con el descubrimiento de una tumba oculta en Saqqara, o Saqqara, a lo mejor estoy pronunciándolo mal, Saqqara, que contenía Shakira, y que contenía una pequeña estatua de Osiris, el dios de la muerte. El investigador llevó el preciado objeto a su casa provisional en la excavación mientras tomaba un baño. Pero la tranquilidad fue interrumpida cuando el asistente Ali al-Khoury escuchó un ruido extraño. Llamó sin recibir respuesta y finalmente ingresó para un horrible descubrimiento. Emery se sujetaba del lavabo. Le pregunté si estaba enfermo, pero no contestó. Se quedó ahí paralizado. Lo tomé por los hombros y lo arrastré al sillón. Luego corrí al teléfono. Murió unas horas después sin decir palabra alguna. Por su parte, el periódico egipcio Al-Haram escribió que esta extraña ocurrencia nos hace pensar que la legendaria maldición de los faraones ha sido reactivada. Entonces él nomás abrió la tumba y se murió, No, ¿verdad? No se llevó nada, ¿o sí? Pues contenía la pequeña estatuita. Ah, la de Osiris, la estatua. Se la llevó. Entonces por eso, sí. Porque sacó algo de ahí. Ajá. Esta se llama la momia milagrosa. Hace algunos años, el antiguo ministro de Antigüedades egipcias, Said Hawass, contó la historia de un niño egipcio que quería conocerlo para hablar sobre momias, jeroglíficos y maldiciones. Solo unos días después, el egiptólogo descubrió que el pequeño había sufrido una extraña enfermedad que fue milagrosamente curada cuando visitó el Museo del Cairo. El padre me dijo que mientras miraba los ojos de la momia de Amosis, el gran faraón que expulsó a los Ixios de Egipto, su hijo empezó a gritar y cayó al suelo en estado de histeria.
Cuando se recuperó estaba claro que había sido curado. Desde entonces leía cuanto pudiera sobre el antiguo Egipto. Ándale. La mami milagrosa. Y a él no le fue de maldición. No, a él fue al revés. ¿Eh? La estatua giratoria. ¿Las qué? Estatua. Ah. ¿Qué dije? La estatua. Pues, ¿de qué? ¿De chico qué decía? Estuta, está. No sabe pronunciar estatua. ¿No? Sí, No. Estuta es a lo mejor. El Museo de Manchester vivió uno de los grandes misterios de los últimos años. Una pequeña estatua de Nebsanu que gira lentamente en el transcurso del día para luego permanecer inmóvil durante la noche. El suceso se viralizó cuando las grabaciones de seguridad llegaron a internet. Desató toda clase de teoría, pero casi todas coincidían en que el objeto había sido poseído por el espíritu errante del propio Nebsanu. La magia terminó con el programa británico Mystery Map, cuyos estudios encontraron una ligera, casi imperceptible vibración provocada por el tráfico de los visitantes diarios. Se los paso. Ajá, los mismos pasos hacían girar la estatua. Ay. Porque era la única. La gran mayoría de las estatuas egipcias tienen bases planas, pero la escultura de Nebsanu es convexa, como en discada, para los del norte. ¿Convexa es así? Sí, como pues sí, ¿Cóncava? como cóncava. No, pues cóncava es convexa. cóncava. Sí, más bien así, como... Convexa. Sí. Como Ajá. cúpula. No, al revés, ¿no? Porque si no, pues cómo giraba si estaba así. Ay, no sé. Bueno, es convexa y más susceptible a las vibraciones. La maldición del asno. Y muchos de los que reprobaban ahí en primaria y secundaria y en Yo en matemáticas. la secundaria. Ok. 7 por 5. Sí. Este es una. Y yo. La puerta. Se abrió la puerta, la maldición de Tutankamón. Y del asno. El asno. Esta es una de las maldiciones más insólitas que se han encontrado inscritas en la entrada de una tumba. Se llama la maldición del asno, porque amenaza al saqueador de ser violado por un asno. Sofilia 3X. Porque amenaza al saqueador de ser violado por un asno. ¿Por qué específicamente este animal? Pues por dotado. El asno es el animal que representa al dios Set. Pues según yo es el de la... Osiris es el de la muerte, Sed es el del inframundo. No. A ver. Porque Osiris es el que tiene forma de chacal. Y Sí. Sed es el que tiene forma de águila. Dios Set. El dios Set es un dios tónico, deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor del caos, dios de la sequía y del desierto. En la mitología egipcia también es el hermano de Osiris. Su nombre egipcio es Suti o Surtej. Setej, y del griego Set. La deidad griega asociada fue Tifón. Pero no sé por qué... Deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible, señor de lo que no es bueno. Pues ve que y también un asno es muy bruta. Y las tinieblas, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Set fue la divinidad patrona de las tormentas, la guerra y la violencia. Y los asnos. También fue patrón de la producción de los oasis. Entonces él fundó la banda británica Oasis. Sí. Liam Gallagher fue contactado por un asno que lo contactó Que lo con Sed. violó. Ah. Porque sí, se representaba como un extraño galgo, con orejas largas cortadas, un hocico hacia arriba y un rabo bífido largo. Pues el Margarito. Hijo de Get y de Nut. ¿Qué tal? Pero no entiendo lo del asno. ¿Por qué se dice? Sí, pues, todas eran así cortitas las de esa que encontré del asno. O sea, era la más popular, pero todas así, no sé el por qué. Simplemente quedaba en eso. Bueno, pues dice que está escrita en una tumba. Una descripción. Ajá. Pues también sí que mató a su hermano por Osiris por envidia. Bueno, es que está chido todo lo de los esos. Pero egipcios. A ver, ¿qué más sigue? Sigue la maldición de Amenhotep. En la tumba de Amenhotep se puede leer la siguiente maldición. Perderán sus puestos terrenales y honores, serán incinerados en un horno con ritos de execración, zozobrarán y se ahogarán en el mar.
No tendrán ningún sucesor, no recibirán ninguna tumba ni ritos funerarios propios. Y sus cuerpos se pudrirán porque pasarán hambre, al no tener sustentos, sus huesos se perderán. O sea, supongo que si alguien perturba su tumba. Pues, Amenhotep es el de la momia, ¿no? No, ese es Imhotep, ¿no? ¿O será la pronunciación igual? Pues no sé. Digo, ¿será porque me acuerdo que sí encontró que sé que era el de la momia, pero ya creo que no. Al lado de la no la apunté, pero bueno. Imhotep. La maldición de Saremput. Saremput fue el monarca de Elefantía, una pequeña isla egipcia. La maldición que se desencadena al abrir su tumba es la siguiente. Su brazo será cortado como el de este toro. Su cuello será torcido como el de un pájaro. Su puesto no existirá, ni habrá uno para su hijo. Su casa no existirá en Nubia. Su Dios no aceptará su pan blanco. Su carne pertenecerá al fuego igual que la de sus hijos. Luego está la de Tutankamón. Que es la más conocidilla. La maldición del faraón es la creencia que se basa en que cualquier persona que moleste la tumba de un faraón del antiguo Egipto cae en una maldición por la que morirá en poco tiempo. Existía la creencia de que las tumbas de los faraones tenían maldiciones escritas en ellas o en sus alrededores, advirtiendo a aquellos que las leyeran para que no entrasen. La maldición asociada al descubrimiento de la tumba del faraón 18, dinastía 18, ¿verdad? Tutankamón, es la más famosa en la cultura occidental. Muchos autores, incluido el propio descubridor de la tumba, Howard Carter, niega que hubiese una maldición escrita, pero algunos investigadores del caso aseguran que Howard Carter encontró en la antecámara un ostracón de arcilla o un sello en la pared. Pensé preguntar qué es un ostracón. Cuya inscripción decía: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. A principios del siglo XIX, la mayor parte de la historia del antiguo Egipto era desconocida para la mayoría de la población. Poco se sabía de aquella época y menos aún de la mayor parte de los faraones egipcios. Aunque se asocian a las pirámides de Egipto con los enterramientos de los faraones, lo cierto es que solo se usaron en el antiguo Egipto entre las dinastías 3, 2650 a.C. y 13, 1750 a.C., pero ya en la dinastía, no me digan, 18, sí, 1300 a.C., se prefería excavar grandes tumbas con varias salas en el interior de parajes escarpados, Valle de los Reyes. Estas salas se decoraban y llenaban de valiosos objetos, y en ellas se depositaba el cuerpo embalsamado de los faraones dentro de un sarcófago. La tumba de Tutankamón de la dinastía 18 permaneció oculta e intacta durante más de 3000 años. Existen evidencias de que fue saqueada y luego restaurada en los meses posteriores a su enterramiento, pero el cambio de dinastía y la tierra desplazada de los desescombros de otras tumbas próximas provocó que un siglo después del enterramiento de Tutankamón, el emplazamiento de su tumba o incluso la misma existencia del faraón habían sido olvidados. Los ladrones de tumbas de las dinastías 19 y 20 incluso llegaron a construir algunas cabañas encima de la tumba sin sospechar de su existencia. Pues ya no hay creo que dicen que las tormentas de arena de arete son tan fuertes que cubren todo. Sí, claro. Pero la historia más fascinante que rodea esta pieza es la que afirma que fue la causante del hundimiento del Titanic. El impresionante transatlántico, joya de la naviera White Star, que se hundió en el Atlántico Norte el 12 de abril de 1912, llevándose a DiCaprio con él. ¿Cómo surgió semejante historia? Al parecer, la leyenda sobre una momia maldita que iba en el barco fue lanzada por el periodista y espiritista William T. Stead, que viajaba al borde del Titanic y no sobrevivió. Reunido con otros viajeros en el salón de fumadores, contó un relato de miedo protagonizado por las hazañas de la momia maldita, y añadió que viajaba al borde del navío, enviada por su nuevo propietario, un multimillonario estadounidense, a su país. Pero aún hay más. Ya tras el hundimiento surgió otra increíble historia sobre las peripecias de la momia de la mala suerte. Según esta, el objeto flotó
y fue recogido por una empresa de salvamentos que lo lleva a Estados Unidos. E intentó devolverlo a su propietario que estaba en Londres. Pero el barco que transportaba a la momia de la mala suerte de nuevo a Inglaterra, el Empress of Ireland, también se hundió y el sarcófago fue de nuevo recuperado de las aguas. Pero no acabarían aquí las tragedias. La momia fue entregada al Kaiser Guillermo en Alemania y poco después dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, en torno a la cubierta de ataúd de la supuesta sacerdotisa de Amon-Re se mezcla todo tipo de informaciones, algunas verdaderas, otras rumores y la mayoría auténticos disparates, pero se inscribe dentro de la tradición sobre las maldiciones de antiguas momias egipcias, tan del gusto de la época. En todo caso, no queda ningún rastro del amuleto que, según algunos rumores, llevaba en su cabeza y rezaba así: despierta de tu postración, y el rayo de tus ojos aniquilará a todos aquellos que quieran adueñarse de ti. El hermoso sarcófago de la sala 62 del Museo Británico continuó observando a los visitantes con su media sonrisa y su expresión amable. Y hace mucho tiempo que no se ha tenido que lamentar ninguna desgracia entre los miles de turistas que cada día acuden a la institución londinense. De hecho, la mayoría pasa por delante de la momia de la mala suerte y ni siquiera se para a echarle un somero vistazo. Hallazgo de la tumba. En la década de los años 1920, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón de la 18 dinastía, hasta entonces con lo desconocido, y convenció a Lord Carnarvon para que financiase la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta, por la que Carter introdujo una vela y vio, según sus palabras, cosas maravillosas. La tumba, luego catalogada como KB62, resultó ser la del faraón Tutankamón, y es mejor conservada de todas las tumbas. No. De todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Permaneció prácticamente intacta hasta nuestros días, hasta el punto que cuando Carter entró por primera vez a la tumba, pudo fotografiar unas flores secas de 2000 años atrás que se desintegraron enseguida. Pues sí. No manches. Sí. Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la cámara real, donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía 3000 años. Ya en el interior de la tumba, Carter y sus ayudantes se encontraron con el cuerpo del joven monarca, que estaba perfectamente conservado y que pasó a ser santo. No, es que ya ven que dicen que por lo general los santos son cuando los salen. Yo dije, ¿en serio? La tumba constaba de 4 salas adornadas con 5000 piezas. Piezas entre las que destaca una máscara funeraria de oro macizo. Y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba, la cual es conocida popularmente como la maldición del faraón. ¿Qué página es? No Se sé. me cerró el... No tengo. Según el objeto flotó. Dice primeras muertes. A ver, esperen. Ya. Ajá. Primeras muertes. Hay que recordar que Lord Carnarvon, no sé cómo se pronuncia. Suena como shampoo canticaspa. Carbón, había sufrido un grave accidente de coche unos años antes, que le había afectado, entre otras cosas, a los pulmones, y vivía en Egipto porque el clima más seco era mejor para su salud. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito, y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causándole una septicemia que se extendió por todo el cuerpo. ¿Qué es una septicemia? Envenenamiento de la sangre. Una neumonía, infección pulmonar, atacó mortalmente a Lord Carnarvon en un tiempo en que no existía la penicilina ni otros antibióticos. Solo le aplicaron suero a un hombre que ya padecía problemas pulmonares, que murió la noche del 5 de abril. Se cuenta, y no hay confirmación ninguna de estos hechos, que a la misma hora de su muerte, la perra de Lord Carnarvon, Susie, aulló y cayó fulminada en Londres. También dijeron que cuando Lord Me da más risas a la muerte de la perrita.
También dijeron que cuando Lord Carnarvon murió, en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad, pero momentos después regresó. En ese momento los familiares en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. Nuevamente, no hay constancia documental de este apagón. Poco más necesitó la prensa inglesa para airear las leyendas de la maldición de los faraones. Incluso algunos afirmaron que en un muro de las antecámaras estaba escrito: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. El mosquito. Aunque en realidad esta frase nunca apareciese en las detalladas notas de Carter, hay que recordar que le costó 10 años vaciar la tumba por la gran meticulosidad que aplicaba en todo, y el muro fue derribado para entrar en la tumba. Sir Arthur Conan Doyle se declaró creyente en la maldición. Su esposa era medium y el gran defensor del espiritismo, Versupugna. Bueno, es como una nota. La escritora Mary Corelli, conocida por sus ideas místicas, afirmó tener un manuscrito árabe que hablaba de la maldición, del que no se tenía constancia entonces ni se tiene actualmente. Y el arqueólogo Arthur Weigand publicó oportunamente un libro sobre la maldición de los faraones. A la muerte de Lord siguieron varias más. Su hermano Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después sin ninguna explicación médica. Sir Douglas, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter, hasta la secretaria le tocó, murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Lo incluyeron en la maldición a pesar de no estar relacionado con la tumba ni haberla visitado, pues es como una consecuencia, una cadenita. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Chale. Al proceder a la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había... ¿De la momia? Bueno. Sí, me imagino que le hicieron alguna autopsia de la momia, ¿verdad? Es que como lo que leí no me causó mucho sentido, pero creo que ya después sí. Bueno, al proceder a la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida. Otra cuestión muy dudosa, ya que no hay referencias conocidas. Este hecho disparó aún más la imaginación de los periodistas, que incluso dieron por muertos a los participantes en la autopsia. No, fíjese que llegó uno a entregarle el Didi, se murió también. La atropellaron en la esquina. Imagínate. En realidad, excepto el radiólogo, todos los demás miembros del equipo vivieron durante años sin problemas. Incluso el médico principal. El mismo escribidor de la tumba, Howard Carter, murió por causas naturales muchos años después. Al principio de la década de los 30, los periódicos atribuían hasta 30 muertes a la maldición del faraón. Se llegó a decir que Carter había muerto ya que encontraron una esquela de alguien con su nombre en un periódico. O sea, como el tipo, la alerta o el récord. Ahí está mal puesto. No, pues es que está como chueca, ¿no? Pues creo que ya. Bueno. No, se está yendo de lado, pero bueno, ¿sí? Es que ya no te apoyes. La muerte de la maldición del faraón, ya que encontraron a alguien que con su nombre con el periódico. Cosa que él mismo demostró no era cierta, pues seguía vivo. Aunque muchas de ellas eran exageraciones, la casualidad parecía insuficiente para explicar las demás. Aunque muchas veces olvidamos que la ciencia médica actual avanzó infinitamente sobre esa época. La penicilina comenzó a usarse en hospitales en los años 40. La falta de más escándalos y muertes extrañas disipó poco a poco el interés de los periodistas de los siguientes 30 años. Carnarvon, Herbert y 25 muertes más se registraron a partir de que la tumba de Tutankamón fuera descubierta y explorada. Fallecimientos que sucedieron a lo largo de los años. Uno de los decesos ocurridos meses después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el del ayudante de Carter y conservador del Metropolitan Museum, Arthur C. Mace. Mace comenzó a sentir un gran cansancio y su cuadro se agravó tanto que hasta quedó inconsciente. El asistente de Carter murió por causas desconocidas en el Savoy, el mismo lugar donde falleció Carnarvon. El también financista George J. Goldbins visitó la tumba de su amigo Lord Carnarvon
Esa misma tarde comenzó a tener una fiebre repentina que terminó desencadenando su muerte horas más tarde. Qué raro. No manches. Joel Wolf era un industrial inglés y fue invitado a conocer la tumba de Tutankamón. Pero cuando se embarcó de regreso, falleció en el trayecto a raíz de una alta fiebre. No manches. En las décadas de 1960 y 1970, las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados, y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980 La maldición de Tutankamón, protagonizada por Raymond Burr, en donde participaba en un papel secundario, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, debiendo ser reemplazado en la película. Bueno, aquí ya dice, es completo con lo del Museo Británico. La curiosa momia de la mala suerte. La colección de antigüedades egipcias del Museo Británico de Londres acoge a una inquilina muy especial. Una cubierta antropomorfa pintada de madera y yeso, que una vez cubrió a la momia de una mujer, posiblemente una sacerdotisa de Amon-Re. El objeto fue bautizado hace años como la momia de la mala suerte, de Unlucky Mummy. Aunque en realidad tal momia no existe, sino que se trata tan solo de una tapa de un ataúd. La momia de la mala suerte se exhibe en la vitrina de la sala 62 del museo y lleva el número de identificación 22542. Mide 1.62 metros, está pintada de vivos colores y cubierta de inscripciones jeroglíficas. La representación femenina lleva peluca, un gran collar y, lo más curioso, las manos colocadas de un modo extraño, surgiendo horizontalmente de su pecho con las palmas hacia afuera, como así, ¿verdad? ¿Así? Como medio perreando. La pieza es de una gran belleza y se data a finales de la dinastía 21. Sí. 950-900 a.C. Pero, ¿por qué se le puso tan nefasto nombre? Parece ser que esta sacerdotisa, que tiene la mala costumbre de rondar por el museo por las noches, se le atribuyen las 1001 desgracias acaecidas a sus sucesivos propietarios y a quienes intentaron contar la historia de sus maldades. Entre ellos, algún intrépido reportero. Personajes de la talla de Yeats, Conan Doyle o Henry Rider Haggard hicieron referencia a la momia de la mala suerte. E incluso un periódico tan respetado como The Times publicó en 1921 un artículo que hablaba de los peligros que corrían quienes se cruzaban en su camino. Al parecer, el objeto fue adquirido a unos ladrones de tumbas por un tal Thomas Douglas Murray, miembro de un grupo de viajeros ingleses que se encontraba en Tebas entre 1860 y 1870. El viaje de regreso a Londres con el objeto fue de todo menos tranquilo. Tanto Murray como sus compañeros sufrieron diversos desastres. Uno se adentró en el desierto y nunca volvió a aparecer. Otro perdió un brazo a causa del disparo accidental de un sirviente. Incluso la maldición les persiguió una vez en Inglaterra. Otro miembro del grupo se arruinó y otro más contrajo una grave enfermedad que lo dejó postrado. Al final el objeto acabó en manos de la señora Warwick Hunt, hermana de uno de los damnificados por la actuación maléfica de la sacerdotisa. Pero los habitantes de su casa empezaron a sufrir también una serie de desdichas, por lo que decidió donar el objeto al Museo Británico en 1889. En el museo siguió causando desastres, algunos pocos importantes, como las caídas de turistas, pero otros tan terribles como las muertes de un fotógrafo que intentó tomar una imagen del objeto, o la del periodista Bertram Fletcher Robinson, que falleció en 1907 a causa de unas fiebres que algunos dijeron que estuvieron causadas por las momias, ya que el reportero se había atrevido a divulgar sus supuestos maleficios. Thomas Douglas Murray se fue de casa y se voló su propio brazo de un disparo. Su compañero de viaje, Arthur Wheeler, retornó a Cairo y descubrió que el colapso de un banco en China le había costado toda su fortuna. Ahí comenzaron los rumores sobre la supuesta maldición, que viajó con el sarcófago a Londres y durante 2 décadas atormentó a la familia Wheeler. Enfermedades,
muertes prematuras y extraños accidentes de todas las personas que la fotografiaban. En 1889 los Wheelers se deshicieron del sarcófago y lo donaron al Museo Británico, donde comenzaron los rumores de la existencia de fantasmas en los salones egipcios. La conocida como la momia de la mala suerte hizo correr ríos de tinta, pero no sé si es responsable de esta nueva oleada de sucesos paranormales en los pasillos del Museo Británico. Y es que en pleno siglo XXI, los guardias del Museo Británico han informado una serie de extraños sucesos que producen en los pasillos del museo por la noche. Golpes, puertas que se abren solas, alarmas de incendio que se disparan sin motivo, pasos misteriosos, llantos fantasmales, presencia de Bad Bunny, y desconcertantes corrientes de aire frío. Pero además, las cámaras de seguridad han logrado grabar pequeñas luces blancas flotando sobre una escalera o las manifestaciones de algunos turistas que afirman haber visto la escalofriante fantasma de una enana femenina después de haber fotografiado un galeón del siglo XVI. Nuestro fantasma. En la galería Clocks and Watches cuenta cómo una pareja holandesa tomó una fotografía de un galeón de cobre dorado y hierro de la Alemania del siglo XVI. Reflejado en la caja de vidrio que lo contenía, apareció un reflejo de una mujer enana sonriente. Bueno, está feliz. A la que le faltan mechones de pelo. ¡Ay, pobre! Asustada al descubrir el espectro. La enana turista. Asustada al descubrir el espectro, la mujer de la pareja terminó dirigiéndose a la Asociación Espiritista de Gran Bretaña, donde le hicieron ver que el fantasma estaba vestido con un traje del siglo XVI. Bueno, entonces coincidía con el galeón, con la foto del galeón. Sí. Los guardias del Museo Británico informaron que las puertas se abrieron abruptamente momentos después de haber sido cerradas con llave en la galería Sutton Hoo, que contiene tesoros de un barco anglosajón enterrado en Suffolk entre los siglos V y VI. El descubrimiento en 1939 fue uno de los más emocionantes de la arqueología británica y explotó profundamente el mito de la Edad Media. Los informes de los arqueólogos estatales fueron incitados a desenterrar el montículo después de que los fantasmas fueron vistos bailando en él. Se cree que una horca también se situó por encima de los tesoros entre los siglos 8 y 9. Se han observado corrientes persistentes de aire frío cerca de un par de toros alados de Khorsabad en la entrada de la galería asiria. La pareja protegió una vez la entrada al Palacio Real de King Ashurnasirpal II, 883 a 859 a.C., en Nimrud, norte de Irak. Los asirios creían que los dos toros evitarían que el mal entrara en la casa del monarca, según el Museo Británico. Bill Heery, que había trabajado en el museo durante 29 años, agregó que una vez sintió que la temperatura bajaba dramáticamente por una razón desconocida en la galería del Antiguo Egipto, donde se exhibieron 19 momias. Fue como entrar en un congelador, dijo. Se me revolvió el estómago. La sensación térmica de la galería hacía que quisiera salir. Soy un gran creyente de que donde sea que estés enterrado, deberías quedarte allí. Muchas momias deberían estar de vuelta en sus tumbas, añadió. Además, se han reportado extraños sucesos en torno a la figura de un perro de 2 cabezas dentro de las galerías africanas de Sainsbury. Claro. Se cree que las figuras fue hecha por Bakongo en el siglo XIX y presenta las caras de 2 perros tallados en madera junto a docenas de cuchillas. Un guardia de seguridad informó que sonaron las alarmas de incendio después de que se vio obligado a señalar con el dedo hacia la figura en 2 ocasiones. En cambio, la galería de Sutton Hoo, que muestra la historia europea durante los 700 años desde 300 a.C., contiene los tesoros de un entierro de un barco anglosajón que fue descubierto en Sutton. Creo que eso ya lo dijimos. Dice que un barco anglosajón que fue descubierto en Sutton Hoo en el año 1939. Aquellos que hacen la ronda por la noche han notado hechos extraños. Incluso un guardia que cerró la puerta de la exhibición solo para que un operador de las cámaras de seguridad les dijera que estaba abierto de nuevo momentos más tarde. No manches. El suceso más reciente habría tenido lugar en el 2014, a las 3 de la madrugada. A esa hora saltaron las alarmas de unos baños.
por lo que 2 vigilantes nocturnos se personaron como- en la estancia. Como que hicieron Acto de presencia. Ah, ahí uno de ellos revela que habría visto como unas misteriosas formas que iban en dirección a la sala de la Gran Corte. Confiesa que los hechos tuvieron lugar Y estuvieron y repitiendo. estuvieron repitiéndose durante la exhibición Alemania Memorias de la Nación, destinada a los campos de exterminio nazis. Desvelan que estas misteriosas figuras pararon de verse cuando esta exposición se retiró. Ay, eso sí lo Como que creo. iban siguiendo las... La exposición. Ey. Un guardia explicó que existía una estricta jerarquía entre los trabajadores en función de su antigüedad y rango, y que solamente los novatos tenían la mala fortuna de patrullar o limpiar en las plantas bajas del museo, donde según él se concentran la mayor parte de los extraños fenómenos. Sin embargo, los que trabajan con cámaras de seguridad también suelen tener curiosas historias de apariciones, la mayoría en forma de orbes luminosos, que parecen arremolinarse en torno al vigilante que recorre el pasillo, Entonces que nadie no se repite. Bastante sin que éste perciba nada más allá de una sensación de escalofrío, pero sobre todo en torno a determinados objetos expuestos. Los objetos tienen energía, explicó uno de los guardias, quien no podía olvidar cómo la puerta de uno de los campos de concentración nazi expuesta durante la exposición en el museo parecía concentrar cientos de estos orbes a su alrededor, y siempre a las 3 de la madrugada. Ay, cabrón. ¡Qué miedo! Sería como... Ese ya como otra... Los espíritus de los... De los que estaban de los ahí genocidios. encerrados, ¿no? De los judíos. Sí, está como que... Fíjate, lo chistoso, ¿no? Que nos... Que a raíz de que llegó la momia empezaron a pasar cosas, pues también dicen, Como no que saben si ya levantaban o no. las energías, Como que todo, ¿no? Ajá, Sí. todo, ajá. Como que dijo, órale, todos manifiéstense, ya Sí. llegué yo les O habrá llegado Ben permiso. Stiller. El del, ¿cómo se llamaba la Una película? noche en el museo. Sí, sí, es cierto. Sí, porque era como una tablita egipcia cuando empieza a pasar todo eso. Sí, cuando llegó. Ajá. Yo creo que está inspirada, ¿no? Sí, Capaz en la maldición. porque él está por el de Nueva York, ¿no? Sí, porque está Teddy Sí, Roosevelt. según yo sí. Sí, Sí. que es de historia americana. Ay, no, pues todo. Está interesante. Está Está interesante, interesante. bueno, pues la relación Sí, como en dices. algún momento se junta el museo con las maldiciones egipcias. Ajá, Por la momia de la mala suerte. ajá. ¿Y creen que ahí se hubiera ido en el Titanic? Ay, Sabe, pues todo lo removían, todo lo Ajá. movían de un lado para el otro. Estaría chido como que hicieran una película con esa pues, Con historia esa urbana, esa ajá, leyenda, no está, sé. Está suave. Sí. DiCaprio como la momia. Ey, porque salió de Del- de del las fondo. aguas profundas. Ya A todo buscar venganza para todo Rose. podrido. Contra Ey, Rose. Contra Rose. Maldita, Porque sí no me cabía, dejaste sí cabía. subir a la puerta y sí cabía. Pues claro que cabía. Sí cabía, Sí. pero no lo quiso intentar de nuevo. Sí, ya no. Dijo, no, sí es pobre, sí es muy pobre, mejor no. Mejor que se muera. pues, Mejor ¿qué me va quedo a con el ofrecer? diamante y ya. Ey. Bueno, pues entonces, este fue nuestro episodio número 39. No, ¿cuál 39? Ya no sé. 31. Es la manera. Hasta se enojó la productora, ¿ve? Se paró en friega. ¡Ay, eso no es cierto! 31. 31. 31, perdón. 39. Ay, no. Fue por la maldición de la momia. Ey. Estoy viendo incoherencias. Bueno, episodio 31. ¿Y qué? ¿No? Pues lo de siempre, que se suscriban al canal, que lo compartan con tus amigos. Y si no les gustó, que lo compartan todos con sus enemigos. Para que se aburran. Para que se aburran. Pues que nos sigan ahí en Facebook, en Twitter. Ah, no, ¿cuál Twitter? Ni tenemos Twitter. Ya estamos con todo. En Twitter no. A tuétano. Por andar diciendo hace rato que en Tinder. Ahorita va a decir Metroflow. Metroflow, Hi-Fi. Hi-Fi. Que nos envíen un zumbido en Messenger. En TikTok. Y pues Solo Facebook, ahí también si nos quieren apoyar en los nuevos proyectos, a Nancy que trae ahí sus Ángeles Demonios Mi Talk en su nuevo proyecto ahí está en YouTube. Yo traigo un proyecto ahí todavía muy en pañales, Pues diles que el se llama nombre. El Cuarto de la Colección, donde vamos a estar contando como historias que a todos nos han pasado, pero historias como chujas raras. Y pues no más. Y vayan a Monkey Garden. A Monkey Garden, ahí las 1 y macetitas 2, muy buenas, muy 1 y bonitas. 2 de mayo.
En ¿En la dónde? Casona Blanca, en Avenida Vallarta. Aquí los que están en Guadalajara, Avenida Vallarta, Casona Blanca, 1 y 2 de mayo. Sí. ¿Qué horas? ¿A qué horas? Desde la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 7. ¿Ah? Entonces, Hasta 7 de la mañana del siguiente día. Entonces, hoy estamos a 28 de marzo. Ajá. Entonces, Sí, todavía tienen tiempo. Sí, porque hoy son es de- 28, este capítulo va a estar En 15 saliendo días. en 15 días, o sea, ¿qué es? 28. Pues 15, como 15 de marzo. ¿4? Ajá. ¿4 de De abril? abril. De abril. perdón. Sí. 4 de abril. Sí. Entonces, pues, No. tienen No, tiempo. sale el 12 de abril más o menos. Sí, digo. Sí, porque el siguiente viernes es 4. Bueno, ahí tiene el calendario. El viernes no es 4. No, No, el viernes es el 2 de abril sale el capítulo ajá, 29, el Y anterior. ahorita este que estamos viendo, o el que están viendo, sale el 9 de abril. Entonces tienen tiempo para ahorrarse un dinerito Nito. para ir a comprar macetas Moki Garden. Ajá. Así es. Para Muy que bien. Pues ya. Pues entonces nos vemos en nuestro próximo episodio, que sería el 32, no 32. 30, no 40, ¿verdad? No. Ok, Nos hasta la vemos. próxima, Adiós. adiós.